Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas, ¿cómo estáis? Bueno, hoy con nosotros se sienta en este tren Dani. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo vamos? Muy bien, muchas gracias. Preséntate un poco, dinos cuántos años tienes, de dónde eres... Bueno, yo tengo 35 años, nací en Gijón, en Asturias, en España, pero me crié en Miami y hace 3 años me mudé a Jacksonville, en la Florida, donde conocí al Hogar de la Madre hace un poco menos de un año. Vale. Dani, ¿cómo consideras, hablando de creencias, cómo fue tu infancia? ¿En qué creías? ¿O en qué creía tu familia? ¿O cómo te han educado? Bueno, mis padres se criaron católicos, mi padre es español, mi madre es cubana, también hija de un español, así que mis padres se criaron católicos, pero ellos eran hippies en los años 60, así que como a muchas personas en los años 60 empezaron a entrar creencias del este a todo el mundo, a toda Europa y a todos los Estados Unidos. Entonces ellos se encontraron con un gurú hindú reformado, que significa que el gurú va vestido como una persona de Occidente, no como un indio de la India. Vale. Y él enseñaba técnicas de meditación y de cómo encontrar la divinidad dentro de ti mismo sin estar asociado con ninguna religión cristiana. Entonces mis padres empezaron a seguir a este gurú como su maestro espiritual. Entonces yo nací dentro de esa creencia. Mis padres iban por todo el mundo a ver a este hombre hablar y dar charlas espirituales y enseñar sus técnicas. Entonces me crié con una perspectiva de la religión del este. ¿Cómo influye eso en tu adolescencia? Bueno, pues yo a los 16 años tuve una experiencia, estaba, como cualquier chico de 16 años, algunos días te despiertas deprimido, inseguro, otros días estás muy contento y no sé qué. Y yo un día tuve una experiencia que sentí una paz sobrenatural. Me desperté una mañana y sentí una paz que sabía yo que no era de mí, que tenía que ser de afuera, porque yo, si me hubiera imaginado la paz más intensa que me podía imaginar con mi mente, esto iba más allá de esa paz que yo me podía imaginar, así que supe Vale. que era sobrenatural. Y en ese momento como que oí una voz que me dijo, tu llamado va a ser dejar saber al mundo que esta paz es posible para cualquier persona. Entonces yo en ese momento supe que ese era Dios, no sabía qué Dios, no tenía un concepto de la religión cristiana. Vale. Entonces supe que de ese momento, a los 16 años, tenía que buscar quién era esa persona o ese Dios que me habló, porque esa paz que sentí sabía que era algo que tenía que vivir mi vida para eso. Vale, comienzas esta búsqueda. Ujú. Me da miedo preguntar, ¿por dónde comienzas esta búsqueda? Bueno, pues empecé leyendo filosofía, Platón, Aristóteles, Nietzsche, pero luego fui introducido a unas creencias que parecía que esto era la verdad, porque básicamente eran creencias que traían partes de muchas religiones, verdades de muchas religiones que ahora se llama la nueva era. Entonces, como que parecía, muchas veces estás conduciendo y ves un sticker atrás de un coche que dice coexist y coexiste, y ves diferentes iconos de diferentes religiones y como que todo el mundo tenemos que ser un mundo que todo el mundo es uno y cualquier creencia tiene que ser válida, que si tú realmente sigues la creencia que tengas, lo más profundo que puedas y lo más intenso que puedas y lo más verdadero que puedes vivir esa religión, esa creencia, vas a llegar a Dios, que todo el mundo llega a Dios. Entonces yo empecé a involucrarme en grupos que tenían esas creencias y al final empecé entré en un grupo que
la maestra te enseñaba a curar a las personas entrando en los chakras y los centros energéticos de cada persona. O sea, que te hiciste curandero. Sí, me hice curandero y parecía que esto era tan positivo, que era una cosa que cómo puedes hacer algo mal curando a las personas. Y una manera de que para empezar a ser curandero tenías que tener unas guías espirituales. Tenías que estar en un curso de meditación hasta que esas guías, esos espíritus, se te presentaran a ti y tú les tenías que seguir. Y esas guías te iban a enseñar que cuando estabas curando a las personas con sus chakras, te iban a enseñar qué partes energéticas había que arreglar, algunas veces tú estabas haciendo una curación y le decías a la persona, oye, aquí te duele en tu cuerpo, y dicen, ¿cómo sabes eso? Bueno, porque lo sentía en tus centros energéticos y mis guías me lo revelaron, y antes de que tú pudieses hacer una sesión energética conmigo, yo te pedía abrir tu alma a mí y a mis guías para tener acceso a tus centros energéticos. Entonces, esto todo parecía muy bonito, muy pacífico, muy positivo. Muy positivo. Sí. La creencia era que todo el mundo al final es buena persona, no hay infierno, no hay cielo, simplemente hay la conciencia humana, y que todo el mundo tiene que realizarse, llegar a su propio, al centro de su propio Dios, y entonces todo parecía muy positivo. ¿Tú ahí cómo estabas? Porque claro, todo parecía muy positivo, todo muy estupendo, estás ayudando a la gente, la estás curando, pero tú realmente ¿cómo te sentías? Pues yo en ese momento todavía estaba buscando, no pensé que había llegado yo a la verdad más profunda, sabía que todavía faltaba algo que no conocía. Vale. A la misma vez estaba atendiendo estudios bíblicos, así que a la misma vez que estaba aprendiendo a ser un curandero, estaba también yendo a estudios bíblicos que eran de la iglesia protestante, porque en Miami no conocía yo a muchos católicos, pero estaba sinceramente buscando a Dios, entonces no me quise cerrar a ninguna religión. Ya, pero ahí hay un choque, vamos a ver, la nueva era, Dios, ¿cómo se...? Pues sí, había un choque, ¿sabes?, bastante impresionante. Las personas con las que yo era curandero, que también eran curanderos, siempre me decían, pero ¿por qué vas a esos estudios bíblicos? Si esa gente está loca, tienen la mente cerrada, se creen que solo es su Dios. Y los cristianos me decían que esas cosas de la nueva era eran una cosa rara, que esto no es compatible. Y yo como que a ninguno les quería hacer caso. Yo decía, ¿sabes? Voy a buscar yo por mí mismo y llegaré a la conclusión que llegaré. Pero una cosa que sí estaba experimentando cuando iba a estos estudios bíblicos, que era impresionante porque, ¿sabes?, teníamos un profesor que estaba enseñando la Biblia, y cuando yo estaba en esos estudios, sentía una energía que salía de mi mano, porque yo era curandero, y cuando curabas sentías una energía pequeña que salía de tu mano. O sea, no sé si era algo real o si me lo estaba imaginando, o si era una influencia de un espíritu, no sé. Pero tú en ese momento sentías que había una energía que salía de tu mano y lo usabas para curar a las personas. Pues cuando yo estaba en el estudio bíblico, sentía que esta energía de mi mano salía, pero a 10 metros de mi mano. Mucho más potente de lo que estaba experimentando cuando estaba haciendo mis clases de curandero, o cuando estaba meditando, o cuando estaba curando a las personas. Y sentía, después de salir del estudio bíblico, que duraba 2 o 3 horas, me sentía una paz que era mayor y más profunda que la paz que sentía cuando salía de cualquier meditación o de cualquier clase de la nueva era de curandero. Entonces era muy impactante experimentar ese tipo de paz en el cristianismo, porque era una creencia que me parecía a mí un poco como que la gente tenía la mente muy cerrada. Y la otra cosa que noté era que estudiando la Biblia tenía mucho que ver con el ser humano alabando y sirviendo y amando a Dios. Tenía que ver con Dios, y mi experiencia religiosa en la nueva era tenía más que ver conmigo. Yo tenía que
evolucionarme a la próxima dimensión de la conciencia, llegar a mi propio Cristo y a mi propio ser de Dios. Hasta cuando yo estaba haciendo un voto para ser curandero, una de las cosas que tuve que proclamar era que yo soy el yo soy. Así que como si yo fuera Dios. Entonces eso sí que era una cosa que chocaba, porque en el cristianismo tenía que ver con Dios y toda mi vida era para yo servir a Dios. El ego. Y la nueva era era más el ego. Vale, ¿cómo saliste o por qué creíste que debías salir de la nueva era? Bueno, pues eso fue una historia muy interesante. Yo salí de ese estudio bíblico un día y le dije a Dios, mira, aquí la paz que estoy sintiendo es verdadera. Yo lo que pasa es que no quiero creer en esto. Si los cristianos creen que si no crees en Jesús, vas al infierno. Solo hay muy pocas personas que pueden, ¿sabes?, ir al cielo, las personas que creen, y en la nueva era piensan que cualquier persona realmente tiene el potencial de llegar a lo que sea después de la vida o la próxima vida que tengan. Siempre tienes una oportunidad de llegar a Dios. Entonces yo le pedí a Dios un día, mira, sé que aquí hay algo verdadero, pero déjame buscar en la nueva era, a ver si en verdad, si yo profundamente, con todo mi corazón, estudio esto y vivo esto, quiero saber si en la fundación de cualquier creencia, en cualquier religión, he oído que si tú sigues la religión tuya profundamente y sinceramente, cualquier persona puede llegar a Dios. Pues yo quiero saber si eso es verdad. Si yo sigo la nueva era o cualquier religión profundamente, si todas llegan a Dios igual que el cristianismo, o si el cristianismo es la única. Entonces, 6 meses más viví mi vida siguiendo la nueva era. Fui a California, fui a un monte donde visitábamos a unos seres de otra dimensión que nos iban a dar una revelación de cómo llegar a nuestro potencial máximo. Habían personas que hacían curaciones con unos bowls de cristal, había personas que canalizaban a espíritus y daban mensajes a personas. Entonces veíamos muchas cosas sobrenaturales. Pero yo cuando llegué de ese retiro, me di cuenta que no tenía la misma paz que había sentido a los 16 años cuando se me reveló algo. Había una paz como superficial, pero en mi corazón más profundo sentía que había algo duro y que yo me creía que era superior a otras personas, más espiritual. Y sabía que había un error ahí. Y un día, pues estaba en YouTube y me crucé con unas creencias, un libro que escribió la fundadora de la nueva era, que se llama Madame Blavatsky, y en ese libro, que se llamaba La doctrina secreta, había unas frases que decía, por ejemplo, que Satanás es el rey de este mundo y el único rey que hay. Y frases que decían, pues, Satanás es el Salvador, la serpiente, el dragón y el logos, todo en uno. Yo digo, bueno, esto es un poco raro, ¿no? ¿Cómo que Satanás es el logos y el Salvador y el dragón? Esto es un poco... me estoy asustando un poco. Y otra frase que dice en el libro, que Jehová es el Dios del automatón, el robot, sí, Adán, y que Lucifer es el verdadero salvador y liberador espiritual de la humanidad, porque le dijo a Adán, le liberó a Adán de ser el sirviente de Dios y le abrió a su libertad espiritual. Así que me di cuenta, digo, wow, esto es muy impactante, esto da un poco de miedo. Y noté que en mi primer curso de ser curandero, la profesora nos pidió leer a esta escritora, sí, que se llama Madame Blavatsky, y leer su libro, La doctrina secreta. Entonces le dije a mi madre, oye, porque mi madre estaba metida en esto conmigo, oye, estas cosas que nos hemos metido parecen que pueden ser luciferianas. Muy raro esto. Y entonces ella dijo, no me lo creo. Y le dije, mira a ver si tú escribiste el nombre de esta autora
en tu libro también. Entonces ella fue a su libro y cuando hicimos el curso, efectivamente escribió el mismo nombre de esta autora. Entonces le llamamos a la profesora, le escribimos un email porque no cogía el teléfono y le dijimos, oye, estas cosas de esta escritora dice que es luciferiana, que es satánica. Y dice, bueno, yo no conozco esa profesora ni esas creencias, no sé de qué estáis hablando. Pues la escribo otra vez y digo, bueno, pero yo lo tengo escrito en mi libro, hice el curso, mi madre hizo el curso, lo tiene también escrito en su libro, y nosotros no sabemos quién es esta persona, pero tú nos lo dijiste. Sí. Entonces nos vuelve a escribir un email y dice, mira, la verdad es que Lucifer es un ángel bueno, pero ha tenido una mala reputación por la Iglesia católica y la cristiana, y él es un ángel que te ayuda, y es muy bueno. ¿Hablasteis con ella por teléfono? Hablamos con ella y nos escribió que Lucifer es un ángel bueno, que tiene una mala reputación por la Iglesia, pero que él es un ser que te ayuda a llegar a la luz. Entonces ahí nos dimos cuenta que nos estaban tomando el pelo y que la profesora sabía lo que estábamos metidos, pero nosotros no, y empezamos a estudiar la nueva era. Y, por ejemplo, una seguidora de Madame Blavatsky, se llamaba Alice Bailey, en 1920 ella abrió una compañía que publica libros y se llamaba Lucifer Trust. Confío en Lucifer. Luego, después de 6 años, tuve que cambiar su nombre a Lucis Trust porque la gente estaba un poco escandalizada con Lucifer. Pues si ves hoy, las Naciones Unidas, la compañía que les publica todos los libros espirituales y religiosos, es Lucis Trust. Esa es la compañía. Entonces, nos dimos cuenta que las creencias de la nueva era, que también eran una rama, es la rama espiritual de la masonería, porque yo también fui a logias masónicas, y en las logias masónicas nos dijeron, no puedes decir el nombre de Jesús aquí. Entonces, en la nueva era, crees en Mahoma, en Buda, en todos los dioses del hinduismo, en cualquiera, pero no puedes creer en Jesucristo. Entonces vi un problema ahí. Estudié otras religiones y me di cuenta que todas las religiones decían, te enseñaban que tu esfuerzo y tu disciplina era lo que te llegaba a Dios. O sea, si tú eras hindú o si tú eras budista, si meditas lo suficiente, llegas al nirvana. Vale. Tiene que ver contigo, tu esfuerzo, y llegas al nirvana y ahora eres uno con Dios. En el hinduismo vives una vida y si la vives bien, vas a la próxima vida y la vives mejor y la vas a la próxima vida y al final vas al cielo. Pero tú eres el que al final, con tu esfuerzo, llegas a Dios. Pero yo me he dado cuenta que en mi vida, no importa cuánto intentaba ser bueno, mi corazón siempre quería ir hacia el mal. Y yo, no importa cuánto meditaba, sentía esta voluntad de hacer el mal. Y la única religión que te hablaba de que, mira, el ser humano, el alma del ser humano está rota, el corazón está roto, quiere hacer el mal. Para hacer el bien, Dios tiene que ser el que entra a cambiarte, la obra tiene que ser de Dios, no del hombre. Entonces me di cuenta que en la realidad, en la experiencia humana, no era compatible con la nueva era, sino era el cristianismo. Vale, dejamos la nueva era, seguimos en la iglesia protestante. ¿Cómo salimos de la iglesia protestante para llegar a nuestro cambio de agujas? Bueno, pues yo y mi esposa éramos devotos en la iglesia protestante, habíamos empezado grupos de jóvenes, habíamos empezado grupos de matrimonios, habíamos ayudado a iglesias a empezar iglesias y empezamos a estudiar la teología protestante y nos dimos cuenta que pues un teólogo muy bueno, que vivió una vida muy ética, vida muy buena, leía un versículo de la Biblia y interpretaba de una manera. Y otro teólogo igual, que también era buena persona, muy inteligente, y agarraba el mismo versículo y lo interpretaba muy diferente. Por ejemplo, un teólogo dice, puedes perder la salvación, y el otro dice, no, nunca puedes perder la salvación. Una vez que has creído y ya estás a salvo, no puedes perderla. Da igual lo que hagas en tu vida. Entonces empezamos a ver que al final tenemos que creer en algún
teólogo, ¿vale? Porque yo no soy lo suficientemente inteligente para entender todo lo que dice la Biblia. Vale. Y empezamos a investigar a los padres de la iglesia. Y me di cuenta muy rápidamente que los padres de la iglesia no creían en ninguna creencia protestante, o que la iglesia protestante cree. Entonces creían que la Eucaristía era el cuerpo y la sangre de Dios, creían que orar a los santos era algo que te beneficia, que te ayuda, le rezaban a María y le daban mucho honor y mucha veneración, y tenían a los obispos, al Papa, tenían un sistema de autoridad que vi muy rápidamente que en el protestantismo pues causa problemas, porque ya no sabes quién es tu autoridad y no tienes una manera de saber realmente si la interpretación de la Biblia, porque lo único que tienes como protestante es la interpretación de la Biblia. No sabes si es creo en esta persona o creo en el otro. Yeah. Y en la Iglesia Católica pues tienes el magisterio, Yeah. y sabes que Dios les ha dado la autoridad para saber las doctrinas y para interpretar las cosas, y entonces eso fue la causa mayor por convertirnos al catolicismo. ¿Qué te ha dado el catolicismo? ¿Qué no te ha dado la Iglesia protestante? El catolicismo, primero que me ha dado una familia. Yo no me siento solo cuando estoy orando, cuando entro a una catedral o una iglesia, cuando entro a la misa. Yo sé que no estoy solo, que tengo a miles de ángeles alrededor de mí, que tengo a miles de santos orando conmigo, que tengo a María que nos cubre y que nos da la gracia que tiene ella para vivir una vida santa. Entonces la ayuda que tenemos es lo más poderoso que he sentido en el catolicismo, porque en el protestantismo estás solo. Tú estás solo con tu Biblia y con tu interpretación, y yo ya no me siento solo. Me siento que yo no soy nadie, pero tengo a una familia alrededor de mí que está orando por mí y que me está ayudando, y que quiere que yo entre al cielo con ellos un día. Así que una cosa muy bonita en la Iglesia Católica. Un sacramento de la Iglesia Católica que haga que tú perseveres para llegar al cielo. Bueno, la hostia, todos los días cuando... cada vez que puedo tomar la hostia es una cosa que es sobrenatural, es un milagro cada vez. Todavía no me puedo creer que Dios me está dejando tomarle y está entrando dentro de un pecador como yo, y que me está limpiando y me está llenando de su espíritu, y que es tan personal que quiere compartirse conmigo, no solo en la doctrina, no solo en la creencia, pero en su cuerpo, en su sangre, en su sacrificio. Eso es algo que no existe en el protestantismo y que me ha enriquecido mi fe en el catolicismo. Y por último, Dani, ¿quién es la Virgen para ti? La Virgen para mí es mi madre, es la Eva perfecta, la nueva Eva. Dios hizo a Adán y Eva y eran perfectos, pero pecaron. Y cuando Dios quiso traer al nuevo Adán, no se quiso olvidar de la nueva Eva. Y también ella es perfecta. Y también ella vive la vida que su voluntad es de servirle al Señor, de amar al Señor, de sufrir con el Señor, lo hace perfectamente. Y ayuda a una persona como yo, que lo hace imperfectamente, me ayuda a acercarme más a lo que he sido creado para amar a Dios en la manera que he sido creado. Y siento que ella, como una madre, arropa a sus hijos, me siento arropado por ella y protegido por ella. Así que para nosotros, para mí y mi familia, María es la vida para nosotros. Dani, me quedo sin tiempo, pero bueno, me quedo con María es la vida para nosotros y formáis junto con ella una gran familia. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias.
Pues María es el puente, al final es el puente que nos une con el Señor. Yo siempre lo digo, que a través de los ojos de María veremos los ojos de Dios. Y es que nos tenemos que coger de la mano de nuestra Madre y abrazarla fuerte. Así que, dejaros coger, por favor. Gracias por estar aquí con nosotros.